para los parciales, ¿cierto? Para las actividades que ustedes tienen que desarrollar, pues las evaluaciones y las demás cosas que calificamos. ¿Listo? Yo también les recuerdo que el modelo de educación que nosotros tenemos no es un... y se los voy a poner de la mejor manera para que no se me vayan a molestar. Nosotros hacemos acompañamiento, pero los que se autorregulan en su proceso son los estudiantes, ¿sí? Si el estudiante solamente se queda con lo que el profesor le dice durante las tutorías, entonces, pues posiblemente no va a generar muchas preguntas y no va a tener un avance. Entonces, yo lo que les recomiendo es, claro, asistan a estas tutorías, pero también prueben ustedes frente a la actividad que ustedes están desarrollando con las lecturas, con los ejercicios y demás cosas. ¿Listo? Entonces, voy a empezar por compartir las imágenes para que ustedes, entonces, alguien me está recordando aquí en el chat, sí, por favor, acuérdense en que todo el mundo se tiene que registrar en el chat para ver la asistencia, ¿listo? Entonces, para que todos estemos allí muy pendientes. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a compartir imágenes. Inmediatamente comparte imagen, entonces pierdo chat, pierdo cualquier noción de las personas que van a participar, entonces me tienen que hablar, ¿listo? Y voy aquí, toda la pantalla. Kelly, muy buenas noches. Carlos, una vez más, buenas noches. Entonces, ahora sí. Ustedes me dicen, por favor, si están viendo la presentación. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a esperar a ver si nos funciona. Bueno, hoy vamos a hablar de números racionales, pero antes de entrar a la operatoria, que ustedes divinamente la pueden aprender y que la pueden repasar, tenemos que hacer unas introducciones a esos números racionales, ver algunas utilidades y ver algunas cosas, y cuando digo cosas me refiero como a propiedades, como a relaciones que ustedes tienen que establecer con el grupo o el conjunto de los números racionales. Pero antes de eso, tenemos que recordar quiénes son realmente los números racionales. Entonces, vamos a decir que los números racionales, primero que todo, se simbolizan con la letra Q. Esta letra, ¿cierto?, nos va a denotar que estamos hablando del conjunto de los números racionales. ¿Quiénes son los números racionales? Entonces aquí nos dice, es igual al conjunto de todos los números de la forma, escuchen bien, todos los números de la forma m sobre n, donde este m y este n pertenecen al conjunto de los números enteros. Y n tiene que ser diferente de 0. Entonces, esa es la primera definición que ustedes tienen que estar aquí pendientes para poder, pues, avanzar en el proceso. Me toca estar entrando y saliendo de la presentación porque hay personas que necesitan ser admitidas en el grupo para poder ver la clase. Entonces, ahí tenemos el conjunto de los números racionales. Yo se los voy a simplificar de otra manera. El conjunto de los números racionales va a ser el conjunto de los fraccionarios, que son tanto positivos como negativos. Así de sencillo. Ese es el conjunto de los números racionales. ¿Que tienen diferentes interpretaciones, que tienen diferentes cosas? Sí, claro. Entonces, vamos a mirar precisamente esas interpretaciones y esas representaciones de los números racionales. Entonces, voy a empezar con esta situación muy sencilla. Supongamos que tenemos una compañía donde trabajan diversos empleados, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, nos dicen, hay pues un departamento de ventas, un departamento de logística, un departamento de servicio y hay un departamento de administrativos. En ventas hay 120 empleados, en logística 90, en servicios 60 y en administrativos 30. Y nos dicen, pues básicamente, complete esa tabla con la fracción que corresponde a cada uno de los departamentos o la actividad que desarrolla cada uno de esos departamentos. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que se debe hacer para poder obtener esa fracción?
¿Qué se les ocurre? No tantos a la vez. Profe, ¿no sería como empezar a hacer como mirar a ver el 120 en qué tabla de multiplicar está y empezar a hacer una multiplicación para simplificar? Ok, entonces tú dices buscar en una tabla de multiplicar para poder simplificar. Ok, listo, esa es tu propuesta. Ok, quiero escuchar otras propuestas. Profe, podría ser, por Profe, ejemplo, puedes Estoy escuchando a dos perdón, personas. Tranquila, una primerito, no sé, dale. bueno, profe, yo diría que dividir el 120 por el 100% de la cantidad de los empleados. En este caso, si sumo todos los empleados, eso me va a dar un 100% y multiplicarlo por los 120 y dividirlo por la cantidad de empleados. Ujú. Ok, escuchemos a su otra compañera que también iba a hablar al respecto. Profe, yo considero que sumar todas las cantidades y empezar a sacar como en porcentajes. Ok, bueno, Lo que tengo otra, señor. que pienso yo, que simplificar esa cantidad para volver la fracción. Ok, entonces recuerden que una fracción básicamente es una comparación entre dos elementos, ¿cierto? Entonces, uno tendría que mirar qué comparar, qué relación establecer entre esas cantidades. Muchos de ustedes ya lo dijeron. Ah, bueno, entonces lo primero que nosotros haríamos es primero determinar cuántos empleados hay en esa compañía, cuántos empleados en general hay en esa compañía. Para poderlo saber, nosotros pues tendríamos que hacer una operación sencilla, sumar los empleados de venta, de logística, de servicio y de administrativo, ¿cierto? Que eso nos da ¿cuánto? 300 empleados. 300. Muy bien, entonces 300. Ahora, yo tengo que comparar cada uno de estas actividades o esta cantidad de empleados que están en cada uno de esos departamentos para poder sacar la fracción, que era lo que ustedes de alguna u otra manera estaban diciendo. ¿Cómo se va a sacar la primera fracción? Entonces, muy sencillo. Nosotros tenemos que comparar la parte con el todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la primera, mire, 120 con 300. Y ahí estoy, mire la forma de número racional que tiene ese número. 120, ¿sí? Sobre 300. Hay un número entero arriba, un número entero abajo. El número de arriba usualmente se llama numerador, el número de abajo se llama usualmente denominador. No usualmente, sino se llaman así, numerador y denominador. Entonces uno dice, bueno, ahí está la fracción, pero lo que usualmente también nos piden es que nosotros simplifiquemos las fracciones de tal manera que coloquemos la fracción más simple dentro del recuadro que aparece allí. Si ustedes observan, 120 y 300, los dos terminan en ceros. Quiere decir que tanto 120 como 300 yo los puedo dividir por 10, ¿cierto? Por 10. Que tengan ceros a lo último, quiere decir que yo lo puedo dividir por 10 y eso. O lo que en otros contextos le decían a uno, cancele esto, cancele los ceros. ¿Qué es lo que está haciendo? Dividiendo por una misma cantidad. Y con eso quiero hacer énfasis que la simplificación significa, y vuelvo y repito, simplificación en una fracción, porque no existe simplificación en otra cosa. La simplificación en una fracción significa dividir el numerador y dividir el denominador por el mismo número. Por el mismo número. No puede ser, es que arriba saqué mitad y abajo saqué tercera. No. O saca mitad al de arriba y al de abajo, o le saca tercera al de arriba y al de abajo. Pero eso de combinadito no me sirve. Entonces, en este caso, yo dividí por 10 tanto arriba como abajo. Eso nos queda entonces 12 sobre 30. Pero si yo me doy cuenta, aún se puede seguir simplificando. Y entonces diría mitad de 12 y mitad de 30. Mitad de 12 serían 6 quinceavos
Y si observo una vez más, entonces ahí puedo sacar tercera. Tercera de 6 y tercera de 15. Tercera de 6 quiere decir dividir por 3. Entonces 6 dividido entre 3 nos daría 2 y 15 dividido entre 3 nos daría 5, que eso es 2/5. Ese 2/5 yo ya no lo puedo simplificar absolutamente nada más. Entonces, ese 2/5 es el que yo voy a colocar aquí. Aquí entonces diría 2/5. 2/5. Esa es la fracción que le correspondería, pues, a esta aquí, a esta operación. Entonces, aquí tengo que admitir a otra persona. ¿Listo? Ahora les toca a ustedes. Ya hice la primera y me dio 2/5, ¿cierto? Ahora, a ustedes les toca logística, servicio y administrativos. ¿Qué fracción da en cada una de ellas? Entonces, cada uno, ¿sí? Elija cualquiera. Entonces, uno haga logística, otro haga servicio, otros hagan administrativos. A ver, todos vamos. ¿Listo? Vamos con 1 minuto o 2 minuticos para que lo puedan hacer. Cuando lo tengan, pues nos van contando. Profe, a mí la de logística me da 3/10. 3. ¿3 qué, perdóname? 3/10. 3/10, ok. Vamos a mirar, entonces, logística te da 3/10. Vamos a ir despacio. Servicio, ¿alguien lo tiene? A mí me dio 3/15. Servicio. Sí, profe. ¿Alguien más? Servicio. Profe, a mí logística me da 3/10 y servicio me da 1/5. 1/5, perdóname. ¿Y logística cuánto? Logística 3/10. 3/10, ok. Listo. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Nadie más? Ok. Bueno, vamos a mirar entonces. ¿Y administrativos? ¿Alguien tiene administrativos? Me da 1/10. Sí, a mí A mí también. también me dio 1/10. Ok, listo. Verifiquemos También, profe. esas cantidades, ¿sí? Y pues nada, vamos a ir despacito. Entonces, efectivamente, ya sabemos que ventas es 2/5. Ahora, la siguiente sería logística es 30 sobre 300. Como terminan en 0 los dos, podemos dividir por 10 tanto arriba como abajo. Puedo dividir por 10 al 90 y puedo dividir por 10 al 300. Eso quedaría 9 sobre 30. 9 sobre 30 quiere decir que yo puedo seguir simplificando y lo puedo dividir tanto arriba como abajo por 3. Tercera de 9, 3 y tercera de 10, perdón, tercera de 30, 10. Y ese nos daría 3/10. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ahí ya no se Profe, puede. sí, el mismo resultado. Está bien. No se puede seguir dividiendo Sí, más. efectivamente, 3/10. Sí, sí, profe, así también me queda a Ahí mí. ya no Ok, se puede 3/10. simplificar ¿Por qué? más. Sí, señor. No porque a tercera solamente se le podría sacar. Se puede dividir por 1 o por 3, ¿cierto? Y a 10 se le podría Y al 10 por 1, por 2, por 10. Y no, solamente coincide el 1. Y pues dividir por 1 no tiene sentido. no por Ah, tercera. perdón. Sí, profe, que el 3 y el 10 solo por 1 y pues dividirlo Otra vez por lo 1 mismo, o daría sea otra que vez el hasta mismo ahí número, o llegué, sea, 10. ¿cierto? Entonces No tiene sentido. Entonces, 3/10 va logística. Siguiente. Entonces, nos daría 1/5, que algunas personas ya lo habían optado, 1/5. Alguien me había dicho 3/15. 3/15 y lo que le faltó fue seguir simplificando, ¿sí?
3 quinceavos, entonces tercera de 3, 1 y tercera de 15, ¿cierto? ¿Sí estamos bien? Sí, claro. Entonces, ahí está. O sea que también llegó la respuesta, pero le faltaba seguir simplificando. Y por último, ¿cierto? Tenemos un décimo. Si nosotros vemos, entonces, dos formas de mencionar la misma información. Yo puedo decir que el departamento de ventas tiene 120 empleados, o yo puedo decir que las 2/5 partes de los empleados de esta compañía están en ventas. También puedo decir que las 3/10 partes de los empleados de esa compañía pertenecen a logística, o que 90 trabajadores hacen parte del departamento de logística. Y esas dos expresiones son equivalentes, son iguales. ¿Listo? Puedo decir también que en el departamento de servicio hay 60 personas. O puedo decir que la 1/5 parte de los empleados de la compañía pertenecen al departamento de servicio, y así sucesivamente. Entonces, a lo que quiero llegar es que ustedes tienen la posibilidad de cambiar de un registro al otro y viceversa, porque de aquí pasamos de aquí a este lado, pero nosotros también podríamos pasar de aquí a aquí. ¿Listo? Entonces, mire que ahí hay muchas cositas que uno tendría que, pues, que establecer y que aprender. Dentro de las otras cosas que tendríamos que recordar en esta mini charla o en esta mini tutoría, ¿cierto? Es saber qué fracción es mayor que otra y cómo saber si una fracción es mayor que otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos ventas, la fracción ventas, con la fracción, no sé, logística, ¿cierto? Entonces, mire que estoy comparando estas dos, ventas y logística. Si no existieran estos dos números, ¿cierto? Solamente las fracciones, ¿ustedes cómo decidirían quién es mayor? ¿Es mayor 2/5 o es mayor 3/10? ¿Sí? Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Cómo decidir qué fracción es mayor que otra? Entonces, les traslado esa pregunta a ustedes. Si no existiera, vuelvo y repito, si nosotros no hubiéramos tenido la cantidad 120, 90, 60, 30, sino solamente las fracciones, y yo les pregunto, ¿qué fracción es mayor? ¿2/5 o 3/10? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Hacer una división, profe, hacer la división a ver cuánto nos da. Pues digo yo. ¿División de qué? Perdóname. Pues dividir 2/5 y 3/10 y mirar la cifra que nos da para poder determinar. O sea, dividir 2 dividido entre 5, eso es lo que me estás diciendo. Sí, señor. Y 3 dividido entre 10. Ok, perfecto. Esa es una opción, claro, y es válida. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Alguien más se les ocurre? Acuérdense que nosotros no somos muy fuertes en división, ¿sí? Y lo que está proponiendo la compañera es que hagamos la división, entonces decimos 2 dividido entre 5 y 3 dividido entre 10, ¿cierto? Y comparamos los resultados y pues a partir de eso decidimos quién es mayor, ¿sí o no? Pero si ese no es el camino, ¿qué otro camino tendríamos? Y con eso no estoy diciendo que esa alternativa no sea válida, sino es válida, pero también hay otras. Profe, no sé, se me ocurre de pronto pasarlo a números mixtos. Ok, pero al hablar de números mixtos, recuerda que nosotros tenemos que hablar de fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que son mayores que la unidad. Y las dos fracciones que nosotros estamos hablando en este momento, 2/5 y 3/10, son fracciones propias. Entonces, no se podría. Yo les voy a contar qué se puede hacer. Voy a escribir aquí 2/5 y voy a escribir 3/10. Entonces, aquí tengo mis dos fracciones. ¿Cómo decidir
¿quién es mayor que quién? Muy sencillo. Yo voy a multiplicar en cruz y de esta manera. Este con este. ¿Listo? 5 por 3, 15. Y coloco el número encima de la fracción. Ese es un 15 por si acaso. 15. Y hago esta multiplicación. 2 por 10. Y esto me da 20. Y coloco la respuesta encima de la fracción. Entre 20 y 15, ¿quién es mayor? 20, ¿cierto? 20. Por lo tanto, 2/5 es mayor que 3/10. ¿Lo vieron? Sencillo. ¿Entendible? Sí, no, tal vez, quién sabe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Esa es otra. Y eso aplica para todas las demás, Sí. las de abajo de servicios y administrativos también. Sí, por ejemplo, comparemos esta con esta. ¿Sí? 3/10. 3/10. Nosotros ya sabemos ahí, bueno, voy a mirar, primero voy a escribir 3/10. Pero 3/10 y 1/10, pues sabemos que 3/10 es mayor. Pero bueno, hagámoslo de todas maneras. 1/10. ¿Sí? Nosotros ya sabemos pues, que 3/10 es mayor que 1/10 por simplemente inspección. Pero si lo hacemos por el método que yo lo estoy diciendo, sería 10 por 3, 30, ¿cierto? Y 10 por 1, 10. Entre 30 y 10, ¿quién es mayor? 30, ¿cierto? Por lo tanto, 3/10 es mayor que 1/10. ¿Sí? Entonces, para cualquier par de fracciones, ustedes pueden utilizar ese criterio para comparar y decir, es que este es mayor y es que este es menor. Porque en algunas ocasiones a ustedes no les van a dar este dato. No les van a dar este dato, les van a dar solamente fracciones. Y entonces ustedes van a tener que trabajar sobre fracciones y ustedes van a tener que decidir quién es mayor, quién es menor o quién es igual. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los criterios que ustedes pueden utilizar. Ahora, voy a borrar un momento esto. Bueno, si me dejan. Entonces voy a borrar esto. Ustedes ya saben cuál es el criterio que se puede utilizar para comparar, adicional al que la compañera decía, pasarlos a números racionales y comparar los resultados. Ahora, por otro lado, por este lado, si yo sumo la cantidad, me da 300. Si yo sumo todas estas cantidades, me da 300. Pero si yo sumo todas estas cantidades, ¿cuánto me tiene que dar? Los mismos 300. No. ¿Qué número de fracción? ¿Y cuál sería? Entonces, allí quiero que nos concentremos. Sí. ¿De cuántas compañías estamos hablando? De una. Entonces, quiere decir que aquí básicamente me tiene que dar 1. O sea que yo estoy haciendo una comparación y estoy haciendo una equivalencia. Una compañía equivale a 300 empleados. La décima parte a 30, que son administrativos. La quinta parte, que son 60 servicios. Las 3 décimas partes a 90, que es logística. Y las 2 quintas partes, que son 120, a ventas. Entonces, ahí tengo. Entonces, básicamente yo tengo que recordar cómo se suma 2/5 más 3/10 más 1/5 más 1/10. Y eso nos tiene que dar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay varios caminos para poder sumar fracciones. La primera, saco mi calculadora, escribo las fracciones y la calculadora me da el resultado y ya, se acabó. La otra es recordar, ¿cierto?, cómo se suman fracciones de a 2. O sea, 2 fracciones y después otras 2 y así sucesivamente. O cómo se suman las fracciones al mismo tiempo utilizando máximo común denominador, recordando por allá primaria, recordando una cantidad de cosas. Yo voy a tratar de simplificarles el caso para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, cuando las fracciones tienen el mismo denominador, o sea, el numerito de abajo, nosotros llamamos a esas fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas se suman de una forma muy sencilla. Entonces, ahí en la parte izquierda dice 2/5 más 1/5. En este tipo de fracciones nosotros simplemente escribimos
dejamos el mismo denominador, en este caso 5, y sumamos los numeradores, 2 más 1, y eso nos daría 3/5. O sea, que al sumar esta fracción con esta fracción, el resultado es 3/5. Ahora, yo puedo sumar los otros dos, que también son fracciones homogéneas. 3/10 más 1/10. Entonces diríamos 3/10 más 1/10, dejamos el denominador décimos y sumamos los numeradores. 3 más 1, 4. 4/10. Pero 4/10 simplificando es lo mismo que 2/5. Entonces, voy retomando. Estas dos fracciones, esta y esta, me dieron 3/5. Mientras que esta y esta me dieron también 2/5. La sumo. Entonces, 3/5 más 2/5 siguen siendo fracciones homogéneas. Dejo el denominador, sumo los numeradores. 3 más 2, 5. Quedaría 5/5. Y al simplificar esto, pues nos da igual a 1. ¿Listo? Y mire que ahí estoy recordando cómo se suman fracciones. Y estoy recordando el hecho de que es una fracción homogénea y ahora me voy con las fracciones heterogéneas. Eso es el caso donde yo pueda identificar quiénes son fracciones de la misma naturaleza, que sean homogéneas. Pero yo también hubiera podido arrancar sumando estos dos. 2/5 más 3/10. Y entonces uno dice, ahí ya no puedo aplicar el mismo principio porque no tienen el mismo denominador. Tengo que buscar otra manera para poder sumar esos dos números. Y entonces lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando estos números de abajo, los denominadores son diferentes, yo puedo optar por lo siguiente. Trazo mi línea y digo 10 por 5. Ah, exacto, muy bien. Este hombre es de la nueva generación. 10 por 5, 50. 10 por 2, y mire cómo estoy haciendo la multiplicación. 10 por 2, 20. Más. Y digo, 5 por 3, 15. Y sumo esos dos números. Entonces, 20 más 30, más 15 daría 35 cincuentaavos. Luego, a partir de allí, yo debo simplificar. Y entonces, si ustedes simplifican, ¿a cuánto deben llegar? Tienen que llegar. Entonces, quinta de 35, 7. Y quinta de 50, 10. O sea, que al sumar estos dos números, el resultado es 7/10. Eso es lo que estamos mostrando en ese momento, cómo se suman. Voy a ponerlo en el otro tipo de letra para que ustedes lo vean. Entonces, lo que les decía, se multiplican primero los denominadores, 5 por 10, 50, 10 por 2, 20 y 5 por 3, 15. Tiene que ser en ese orden, no en otro. Porque después cuando ustedes intervengan los signos positivos y negativos, pues se van a dar cuenta que si le cambia de posición, pues les va a cambiar el resultado. 35 cincuentaavos y les daría 7/10. Ahora les toca a usted, no, perdón, ahí ya salió la respuesta. 1/5 más 1/10. Hacemos el mismo procedimiento, 5 por 10, 50, 10 por 1, 10 y 5 por 1, 5. 10 más 5, 15 sobre 50. Simplificando, entonces tendríamos quinta de 15, 3 y quinta de 50, 10. Y ahora sumamos estos dos resultados, 7/10 más 3/10. Pero como son fracciones homogéneas, pues simplemente sumamos los numeradores. Entonces nos daría 7 más 3, 10. El 10 de abajo se mantiene porque son fracciones homogéneas. Y simplificando nos da 1. Y con eso estoy tratando de recordar, ¿cierto?, cómo se suman fracciones y cómo ustedes tienen otra manera de representar cantidades a partir de las fracciones. Bueno, viene esta parte, ¿cierto?, que es otra manera
de representar exactamente lo mismo. Y es porcentajes, y al principio de la charla alguien decía, las fracciones se pueden, otra forma de hacerlo es a través de las fracciones, perdón, de los porcentajes. Y allí está. Entonces, nosotros diríamos, ¿y aquí cómo escribimos eso de los porcentajes? ¿Alguien se acuerda? Me acuerdo, creo que es como dividiéndolo por 100% o no sé. Ok, bueno, una opción, sí. ¿Alguien más? Para el primer ejemplo sería 120 dividido sobre 300, que es el valor total, y nos daría el porcentaje. Ok, allí viene algo que se llama regla de 3 simple, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la regla de 3 simple? Muy sencillo. Vamos a comparar el total, en este caso el total de empleados, y vamos a decir si 300 empleados equivale a 100% de los empleados de la compañía, entonces 120 trabajadores, ¿cuánto será? Y esto que acabo de escribir, esto que acabo de hacer aquí, esto se llama una regla de 3 simple y directa. Y eso tiene que ver con las magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ahí está planteada la regla de 3. ¿Cómo se resuelve eso? Yo llamé X a lo que nosotros estábamos averiguando, que es el porcentaje. ¿Cómo se va a solucionar este? Entonces nosotros vamos a escribir X es igual. Y vamos a multiplicar de la siguiente manera. 120 por 100 dividido 300. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces quedaría 120 por 100% dividido 300. Hacemos multiplicaciones respectivas. Y si se dan cuenta, como arriba estoy multiplicando, yo puedo cancelar ceros. Entonces, así está. Multiplico 120 por 100, esto me daría 12.000. Simplifico entonces tantos ceros arriba, tantos ceros abajo, y quedaría 120 dividido entre 3. 120% dividido entre 3. Y 120% dividido entre 3 sería 40%. O sea que en el departamento de ventas está el 40% de los empleados de la compañía. Y eso es lo mismo que decir que en esa compañía las 2/5 partes de los trabajadores están en el departamento de ventas. O es lo mismo que decir que en el departamento de ventas hay 120 empleados. ¿Sí? Y mire que las tres cosas son equivalentes. Estoy diciendo exactamente lo mismo con unas cantidades totalmente diferentes. Ahora les toca a ustedes decirme qué porcentaje es el de logística, el de servicios y el de administrativos. Entonces, a trabajar. Logística me da el 30%. Ok. Servicios. Me da 30%. El último me da el 10%. El 10%, bueno. Vamos a mirar las respuestas. Logística nos da 30% efectivamente. Servicios nos da el 20%. Administrativos nos da el 10%. Y pues, ¿cómo sabemos que está bien? Pues eso tiene que sumar el 100%. Si eso nos excede o queda por debajo, pues quiere decir que algo estamos haciendo mal. A menos que sea una aproximación que uno le diga, no, es que es el 99.9%. Entonces uno dice, pues ahí ya la diferencia es insignificante, entonces uno lo aproxima a 100. Pero de esa manera estamos viendo.
Entonces, mire que estamos teniendo 3 registros diferentes. Uno que es pues de la cantidad, otro como la fracción y otro como el porcentaje. Y los 3 registros me están dando información valiosa acerca de la compañía. Es más, dando la misma información, simplemente lo que me está haciendo es cambiando los registros. Bueno, ahora, ¿cierto? Está esta pequeña tabla. Entonces, necesito que la miren, que saquen su celular, que le tomen una foto, ¿cierto? Y esta va a ser la actividad con que vamos a iniciar la próxima tutoría para corregirla. Cada uno ya sabe, ¿cierto?, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Si no lo sabe, es el momento de decirme, no sé cómo tengo que hacer eso. Y pues más o menos les hago la indicación, pero lo que quiero es que cada uno de ustedes se siente y analice qué es lo que tiene que hacer para poder completar esa tabla. No me lo hagan ahorita, sino ustedes lo van a analizar, lo van a pensar. ¿Es entendible la tarea? Sí, profe. Sí, señor, sí está entendible. Ok, y recuerden, cuando yo digo tarea, no es para entregarme, o sea, no necesariamente es para que yo les califique o para que es para que ustedes vayan avanzando en su proceso cognitivo. Es de sentarse, si están, no sé, están en su trabajo y tienen 10 minutos de libertad, entonces usted dice, venga, esta tabla se llena de la siguiente manera, ¿sí? Y ustedes hacen todos los cálculos y la próxima tutoría, entonces lo que nosotros vamos a hacer es empezar con con la respuesta de esa tabla. ¿Listo? Entonces, ese es el ideal que les dejo propuesto allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Ok. No, profe, Bueno, todo entonces, claro. Hasta allí todo ok. claro. Ok. Puede ser muy sencillo en mis explicaciones, muy puntual en las cositas que ustedes tienen que saber y que tienen que reconocer. ¿Listo? Entonces, no siendo más muchachos, entonces y señoritas, les deseo feliz noche. Voy para otra tutoría y pues cualquier cosa, entonces me van escribiendo al correo. ¿Listo? Buenas noches para todos. Vale, Bueno, profe, lo mismo. muchas Gracias a ustedes. Profe, gracias. Feliz A noche. ustedes. Ok, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.